Puedes ir comiendo si quieres. Amigos, qué rico. Deli. Sabe a churro y a cheesecake. Hola amigos, bienvenidos a Look una vez más. Hoy nos toca cocinar de nuevo, pero el día de hoy vamos a adaptar platillos tradicionales de nuestro país a postres deliciosos. Y lo que yo voy a hacer, una especie de cheesecake de churro. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a hacer mi propia versión del suspiro la limeña. Usualmente es un postre mega dulce y yo creo que con una cucharadita yo estoy con el azúcar hasta por aquí. Así que voy a hacer una versión un poco menos dulce. Si les gusta lo pueden intentar en casa. ¿Y tú, Pau? Yo sí voy a hacer una receta súper tradicional de mi país que se llama merengón. Creo que no hay domingo en Colombia sin merengón. Está hecho a base de merengues o suspiros, como le dicen en otros países, crema batida y frutitas que van a ser durazno y fresa. ¡Qué rico! Lo primero que yo voy a hacer es crear la costra o la parte de abajo de un cheesecake tradicional, que es siempre galleta molida y mantequilla. Se va incorporando así hasta que quede una textura de arena, la que estamos buscando. Y ¿tú qué vas a hacer mientras yo hago esto? Bueno, yo en un bowl, en un recipiente, voy a poner leche condensada, que me encanta. ¿Ustedes en su colegio llevan las lecheritas chiquititas para tomar? Sí, de hecho en México yo del lunch me llevaba como un bolillo por la mitad y solo le echaba así de que ¡Ay, lechera qué rico! y yo mía, así. Y en Colombia vendían unos tubitos y no los chupaba. Los tomaba. Bueno, a mí me encantaba mucho tomar esto. Y también voy a agregar leche evaporada, que sé que en otros países la conocen como otros nombres, si no pueden usar leche regular. Ok. Y lo voy a mezclar bien. Ahora lo que voy a hacer es poner esto a una hornillita, en una ollita, para llevarlo a hervor por unos más o menos 10 minutos, demora en hervir. La primera que tengo por acá es la crema batida, que es lo más complicado de esta receta. Y en realidad ya la venden hecha o la puedes hacer en casa batiendo crema de leche con un poco de azúcar hasta que suba. Y la mantienes refrigerada para la consistencia. Los merengues o suspiros, como lo llaman en otros países, ya los compré hechos. Igualmente si lo quieres hacer en casa puedes mirar recetas en YouTube. Está fácil. Entonces, a mí me encantan estos merengues. Miren, cuando uno va a comprar merengue tiene que comprar el más alto porque ese es el que más trae merengue y crema. Entonces, vamos a poner merengue, una capa de crema. En realidad tiene que ser abundante. Rico. Y en este caso yo les comenté que tenía duraznos en almíbar y fresitas. Hay gente que le pone guanábana. La guanábana, yo no sé si en todos los países lo hayan, no, pero de aquí, o sea, el merengue con fresas y guanábana también es muy rico. A mí me encanta la combinación de colores. A mí también me gustaría ponerle kiwi. También tengo por aquí unas fresas cortadas, adelante del trabajo. Y después le voy a poner otra capa de merengue y así voy a ir armando mi merengón. Entonces, mientras que armo el Qué merengón, rico. vámonos con mis amigas. Bueno, lo siguiente es hacer la base del cheesecake y es muy sencillo. Vamos a agarrar queso crema. En temperatura ambiente siempre el queso crema, por favor. Azúcar. Este cheesecake es en el refri, entonces no hay necesidad de horno. Por eso no lleva huevo ni nada que esté como crudo. Entonces crema, extracto de vainilla, un chorritito. Que de hecho el extracto de vainilla lo conocía café, pero yo también. está chistoso. Ahora venden uno blanco. ¿Sí? Un poquito de extracto de vainilla, un poquito de canela, porque los churros son tradicional revueltos empanizados como en canela y azúcar. Entonces hay que revolverlo. Y literal, esto es el cheesecake de la parte de abajo. Hasta que todo se una bien. Y lo que hice con las galletas, sí, mételo. Bueno, no te creas, aquí. Y lo que hice con las galletas fue colocarlos aquí y después presionar un poco. Y listo. Ahora que sigue con tu receta, Katy. Mis dos leches ya hirvieron. Está aún un poquito caliente, pero ya no está hirviendo. Este paso es muy importante, chicos, así que tienen que estar mega atentos. Voy a poner un chorrito de esencia de vainilla para aromatizar. Y ahora sí viene lo bueno. Este paso es muy importante. Lo que voy a hacer es agregar yemas, la parte amarillita, pero el truco está en no dejar de batir nunca. Porque como está caliente, ¿qué pasa cuando pones un huevo en algo caliente? Se cocina. Entonces no queremos tener un huevo frito, un huevo duro en nuestro postre. Vamos a poner las yemitas y vamos a empezar a batir. Y de este paso final resulta una cremita. Tiene que ir espesando. Y vamos a agregar también un poco de azúcar. Hay que batirlo súper bien. Y ahora lo vamos a volver a llevar a la hornilla. ¿Por qué lo hice primero aquí? Ya saben, para que las yemas no se cocinen. Porque si yo pongo las yemas de frente aquí, yo voy a tener un huevo duro en el plato.
ahora necesito esperar un tiempito más, así que vayamos con Pau para ver cómo está quedando eso que se ve delicioso. Bueno, yo ya hice uno. Como pueden ver, queda como una torrecita muy dulce. Y lo rico de este postre es que está el crunch del merengue y lo cremosito y lo fresco de las frutas. Dejé aquí uno más pequeñito que lo quería decorar con ustedes. Entonces, usualmente lo que hacen es en la parte de arriba le ponen una fresita o algo así, dependiendo del sabor que sea tu merengón. Y también le voy a poner una tajita de durazno. A ver, la voy a dividir en dos y se la voy a poner por aquí. Y algo así me quedaría, bueno, lo pueden poner o con muchas frutas o simplemente con unas que digan de qué sabor es tu merengón. Y ya, así de fácil es este postre colombiano. Qué rico. Deli. Y ya tenemos la base de las galletas para nuestro cheesecake. Ya tenemos el cheesecake, entonces hay que rellenar nuestros capacillos con esta mezcla que hicimos hace ratito. Bueno, obvio es rellenar todos, ¿no? Las cantidades que están acá abajo alcanzan como para 12. Yo solo les voy a enseñar cómo se hace para llevarlo al refri. Entonces, ya que tienes casi hasta el tope tu capacillo, lo hacemos boni. Y después ponemos, aquí tengo una mezcla de azúcar con canela, sencillito. Lo ponemos por toda la parte de arriba del cupcake. Así. Y por último tenemos aquí un poquito de queso crema. Le vamos a agregar azúcar glass y leche. Esto es para hacer como un icing para la parte de arriba. Ajá. Listo, lo revolvemos y cuéntanos qué sigue. ¿Se acuerdan de la mezclita que dejé ahí cocinándose un poco? Es esta de aquí. Y como ven, ya está un poquito más espesita y se va a poner más espesa conforme vaya enfriando. Entonces, amigos, así como dice Miranda, ya se me está pegando. Voy a poner la mezcla en un recipiente así como este. Me gusta que sea transparente porque así se puede ver las dos capitas. Lo voy a poner con mucho cuidado porque soy un poco torpe. Se ve delicioso esto. Súper, sí, yo quiero probarlo, nunca los he probado. ¿En serio? Sí, en serio. Te va a gustar. Solo que este sí es una versión un poquito diferente. Y ahora, me encanta que se caiga en el dedo si puedo comer más. En esta manga tengo un merengue tradicional. ¿Y cómo se hace? Se hace batiendo claras a punto nieve, así hasta que se pongan súper esponjosas. Y luego le echas un almíbar que se puede hacer con azúcar en una ollita, con un poco de agua. Se hace como un caramelito, como un sirope. Y eso luego lo mezclas y lo bates bien hasta que te quede algo así. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner el merengue encima. Haciendo como una espiral. Son puras claras con azúcar. Sí. Ok. Y si esto lo horneas, obtienes lo que tiene Pau. Merenguitos. Sí, merengón. Y para terminar voy a poner un poquito de canela en polvo. La verdad es que no es nada fancy ni nada súper elaborado, es Pero se muy ve lindo. simple, es tradicional, es algo muy tradicional de mi país. Es un postre limeño y ya está. Está listo para comer con una cucharita, heladito, a cualquier hora del día. Listo, el icing que hicimos con queso, crema, leche y un poquito de azúcar glass lo vamos a poner otra vez improvisando una manga pastelera en una bolsita de plástico. Le hacemos un micro hoyito, micro, y hacemos una espiral arriba de nuestra capa de canela con azúcar. Ay, como un cinnamon roll. Sí, Pi. No, qué delicia. Y así se nos va al refri. 4 horas. Y listo, amigos, así es como quedaron nuestras adaptaciones de un postre colombiano, un postre peruano y un postre mexicano. La verdad es que todas quedaron súper deliciosas y me di cuenta que no son tan difíciles. En realidad en cualquier país lo podemos recrear. ¿Lo probamos? Sí. It's so yummy. Cuando lo meten ya al congelador de verdad se agarra una textura rica de cheesecake. Amigos, qué rico. Esto está súper rico. Wow. A ver, probar? yo quiero probar porque nunca he probado esto. Me toca Porque pasarles culturas, este. amiga. Intercambio cultural. Prueben este. Oye, esto sabe muy rico. Está bueno, ¿no? Sabe a churro y a cheesecake. Está súper rico. Está rico. Está buenísimo. No, Wow. como un cinnamon roll. Yo tuve una pelea una vez con un amigo colombiano porque le conté a Pau que hice pavlovas españolas y es como parecido al merengón. Y fue una hora de, es merengón, no, es pavlova, es merengón, no, que no. Y saben que en Europa esto es súper común, comer merengues, pero con crema, sin azúcar y frutitas. No sé, No, son las Es pavlovas. europea. no sé cuál es mi favorito. Qué rico. Nos va a dar un paro de Todos son azúcar, ricos, amigos. pero
No sé, en mi opinión nunca había probado algo así. A mí suspiro me Son sabe harto a muchos todos. lechera. A mí me gustan todos. Esperamos que estos postres les hayan gustado tanto como a nosotras y que los recreen en su casita porque ya vieron que es muy fácil de hacerlo en cualquier país, no hay pretexto. No, no hay. Envíenos sus fotos y no se olviden de visitar reis.tv para encontrar todo el contenido que estamos grabando y que sabemos que les va a encantar. Y de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy @Miranda Ibanes. Yo soy What the Chic. Y yo, Pau Tips. Los queremos mucho, cuídense. Bye bye. Bye.